Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y vean mi cara de felicidad porque el día de hoy voy a tener con ustedes y vamos a platicar y vamos a desarrollar muchas cosas. Prácticamente, si habláramos de los Avengers, podríamos decir como el Capitán América. Si habláramos de DC Comics, podríamos hablar como entre Batman y Superman. Si habláramos de historietas mexicanas, hablaremos de Calimán. Pero no, hoy vamos a tener a Álvaro de Marichalar, perdóname. Son los nervios, Álvaro. Sáenz de Tejada, que con su barquito prácticamente, y digo barquito porque van a ver el mérito que tiene, ha recorrido el mundo. Álvaro, gracias por estar aquí y perdona mis nervios, pero es que sabes que... Encantadísimo de estar con vosotros. Y nada, efectivamente es un barquito, es una embarcación además hecha aquí en México, en Querétaro. Es una marca canadiense, pero está fabricada aquí. Y eso es algo que me motiva mucho porque, bueno, me da mucha más fuerza todavía. No es lo mismo navegar alrededor del mundo en una embarcación norteamericana que mexicana, por lo menos para mí. Sí. Me gusta mucho más la embarcación mexicana. Y es una embarcación mexicana. Y estoy haciendo esta expedición conmemorando el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Quiere decir, estoy recorriendo el mundo en homenaje a esos grandes héroes del siglo XVI que supieron arriesgarse y lograron dar la primera vuelta al mundo, que es considerada la expedición más importante lograda por la humanidad en la historia de la humanidad, porque demostró empíricamente que el mundo es esférico y que la humanidad está en un destino común, que no hay una especie de finisterre, ¿no? de final de todo, como se podía creer, y lo creían los fenicios, lo creían los romanos, lo creían los españoles también. Claro, cuando España llega al continente americano, dicen, bueno, muy bien, aquí hay un continente, pero ¿y ahora qué de ahí después? Entonces, España otra vez, en 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Pacífico desde Panamá, lo bautiza Mar del Sur, porque quedaba al sur, el istmo de Panamá, pero dijeron, claro, ¿y después de este océano qué hay? Y ese era el gran misterio, ¿qué hay después? Bueno, los grandes navegantes, cosmógrafos, etcétera, pensaban, bueno, pues aquí ya seguro que está el continente asiático, después de este océano Pacífico, pero bueno, eso está muy bien pensarlo, pero hay que demostrarlo. Y demostrar lo único que se puede hacer es cogerte un barco y salir de un sitio y seguir hasta llegar al mismo sitio. Y eso es lo que hicieron, como digo, esos grandes navegantes del siglo XVI, capitaneados por Fernando de Magallanes, y zarparon el día 10 de agosto de 1519 desde Sevilla, 250 marinos, en 5 barcos, apadrinados por su majestad rey Carlos I de España, y 3 años después, solo 18 supervivientes en un solo barco a flote llamado Victoria, lograron regresar a Sevilla. Magallanes murió en Filipinas, hubo todo tipo de líos, de desgracias de toda clase. Bueno, hay que entender que en esa época no había vitamina C, y entonces pues morían de escorbuto, que es falta de vitamina C. Eso fue uno de los grandes problemas, pero luego todo tipo de tormentas. Descubrieron lo que hoy llamamos el Estrecho de Magallanes, al sur del continente americano, de milagro, porque ya digo, se sabía que había otro mar detrás, digamos, del continente americano, pero no se sabía cómo cruzar del Atlántico al Pacífico, ¿no? Desde luego el canal de Panamá no estaba fabricado, no existía. Entonces tuvieron mucho riesgo, asumieron mucha indeterminación, pero lo lograron. Lo lograron 18 de 260, la labor fue de todos pusieron su esfuerzo, y eso es lo que nos inspira en esta expedición alrededor del mundo, en la embarcación más pequeña en la historia de la navegación, con la que estoy intentando, pues eso, homenajear a esos grandes héroes del siglo XVI. Fíjate, Álvaro, a mí me llamó mucho la atención en la primera conferencia que fui contigo. En primer lugar, la manera en que te recibieron algunas personas de los pueblos originarios de México. Lo veían como un gran logro lo que has hecho. Obviamente tiene su mérito. Pero ellos hablaban mucho de la naturaleza. No sé si sea correcto decir, te bendecían, te señalaban. Y de alguna manera llegaste a lo más profundo de sus convicciones. ¿Cómo se da eso? Bueno, yo creo que todos los pueblos indígenas de América, de Asia, de Europa, de África, con los que estoy siempre en comunión hace 40 años, porque me interesa mucho las personas que viven cerca de la tierra, que es vivir cerca de la verdad, de la realidad y de la libertad,
me interesa muchísimo su punto de vista, alejado de la codicia, alejado del desarrollo bestial, o sea, el desarrollo está muy bien, pero el desarrollo tiene que ser sostenido y sostenible. Tiene que tener un criterio de sentido común, de apego a la tierra y de no pedir a la tierra ni a la mar algo más de lo que nos pueden ofrecer. Quiere decir, cuando tú empiezas a desforestar, empiezas a echar abono y empiezas a sacar de la tierra lo que la tierra no puede darte porque no está diseñado, Dios no lo ha hecho a ese extremo, pues estás cargándote todo. Estás cargando, pues, fijaos lo que está pasando en la deforestación en Brasil y todos esos abonos a todos esos terrenos que abonos químicos están llegando a la costa del Caribe y están haciendo que el sargazo se reproduzca de una manera absolutamente insostenible, causando un problema en las economías de todos los países caribeños terrible, especialmente en México. Están arrasando, como sabemos muy bien. Bueno, pues eso el mundo indígena lo conoce y como lo conoce, pues lo evita, sencillamente. Y ellos, creo que en mi discurso, ya de hace años, y muchos de ellos ya algunas veces pues han leído mi libro, han visto algunas intervenciones de hace 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 años, y ven que realmente yo estoy predicando ese respeto debido a la naturaleza, ese equilibrio entre el poseer, el del tener y el ser. Entonces, las poblaciones indígenas de donde yo vivo, en Rusia, siberianas, por ejemplo, las poblaciones indígenas de México, las poblaciones indígenas del centro de África, con las que estoy en mucha relación, todos ellos piensan lo mismo. Ellos logran el equilibrio entre tener lo suficiente para no morirse de hambre y ser persona, ser alguien conectado con el Creador. Muy importante, es muy importante. Por eso mi embarcación se llama Numancia, ¿no? Numancia es un nombre indígena, hispano, prerrománico de hace 22 siglos, que se dice pronto, de esas poblaciones celtíberas, esas poblaciones indígenas del actual España y Portugal, que resistieron al Imperio Romano, porque creían que sus valores eran los valores de su esencia, su libertad, y no quisieron, en fin, la Pax Romana, no quisieron asociarse o hacer el mestizaje con los romanos. Muchos otros sí, hay que decirlo todo, algunos no, pero otros muchos sí. Tan sí es que hubo ese mestizaje entre las poblaciones indígenas españolas del pasado y los romanos, como que en los 700 años que estuvo Roma como imperio, pues España dio los mayores emperadores. Ahí está en un momento dado. Exacto, pero todo eso tenemos que conocerlo y ponerlo en valor con lo que significa el equilibrio de nuestra vida con respecto a nosotros mismos y con respecto al planeta que Dios nos presta. Quiere decir, la sostenibilidad, el respeto a la naturaleza, empieza por el respeto a nosotros mismos, por conocernos. Ahí también las poblaciones indígenas de todo el planeta, de todo el mundo, nos dan un gran ejemplo, porque ellos parten de la base de conocerse, de respetarse. Por eso se conocen y se respetan entre las comunidades. Por eso no desafían a Dios, nunca, nunca. O sea, no hay nadie indígena que desafíe a Dios. Nosotros sí, con la tecnología, 4 tonterías que hemos descubierto, ya nos creemos incluso más que Dios, o al menos a su altura. Eso es ridículo. Nosotros estamos a millones de años luz de el zapato de Dios. O sea, quiere decir, no sabemos nada de lo que significa el espacio, el tiempo, la gravedad, en fin, conceptos básicos, si quieres, que no tenemos capacidad intelectual para comprender, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy humildes, tenemos que calmarnos un poco y huir de esa codicia, de ese desarrollismo absolutamente demencial, de tener que ganar más y más y más, ese mundo anglosajón, esas bolsas de valores, ¿no? El 15% mínimo anual tienes que ganar, si no ganas ya los accionistas no van a confiar en tu empresa. Eso es ridículo, eso no tiene sentido, pero eso es educación, eso es conciencia y eso es a todos los niveles intentar llevar la palabra del sentido común y de la sostenibilidad, del equilibrio, a todas partes. Por ejemplo, ¿por qué no se habla en la bolsa de Nueva York, o en la bolsa de Madrid, o en la bolsa de México, o de Londres, o de Shanghái? ¿Por qué no se habla a los inversionistas de lo que es el equilibrio entre lo que es el legítimo beneficio empresarial
y lo que es el apego, el amor y el respeto básico debido a la tierra y a la mar. ¿Por qué no se hace? Pues esa charla sería fundamental, porque probablemente muchos inversores dirían, pues mire usted, ya no me interesa el 15% anual, me interesa el 3%. Ahora, eso sí, no voy a permitir que la compañía en la que estoy invirtiendo, por ejemplo, cualquier compañía de refrescos que todos conocemos, siga contaminando la mar en los plásticos que nos impone para imponernos también unos líquidos, unos refrescos, entre comillas, que son todo menos saludables. Bueno, pues habrá que hacerlos saludables y habrá que hacerlos en envases que sean biodegradables, y si no se puede, habrá que recoger el plástico de la mar y evitar que sigamos tirando a la mar, océanos, lagos y ríos del planeta 1 millón de toneladas de plástico al día. Pues habrá que evitar eso. Eso sí que es un beneficio, el evitar que ese plástico acabe en la mar. Pues eso es lo que hay que enseñar, yo creo, a todos los niveles, y para eso está mi misión de esta expedición, que aparte del aspecto histórico tan motivador y tan importante y tan bonito, tiene la misión fundamental de llamar a las conciencias y de evitar ese consumo masivo de plástico que nos hace faltar al respeto a la naturaleza y contaminarla de una manera probablemente dentro de poco ya irreversible. Sin duda. Fíjate que hubo también 2 comentarios que me hicieron y voy por partes. En primer lugar, me encantó una pregunta que te decían, tú que estás en el mar, en la soledad, ahora sí que el hombre y la naturaleza, no hay más. ¿Cómo sientes la presencia de Dios? Y tú lo comentaste, pero por favor, me encantó esa pregunta, responde. Bueno, la presencia de Dios cuando estás en precario es fundamental y es total y es absoluta y es sobrecogedora, ¿no? Y cuando el precario es no ante una enfermedad o no ante el miedo de una traición, todos hemos estado en precario en todos lados, en tierra. Lo que pasa es que cuando estás en la mar, la precariedad es total, es 100% precario. Estás flotando de milagro, te das cuenta de ello, y estás siendo consciente de que vives porque Dios te deja vivir cada segundo de esta vida, ¿no? Que te ha dado unos talentos, que te ha dado una capacidad de tomar riesgo, y estás muy agradecido a esa realidad, estás muy agradecido a estar vivo, estás muy agradecido a poder estar en la catedral del mar. Y eso yo creo que es importante porque te da una dimensión real de lo que somos y de lo que hacemos en la vida. Por eso, estar en precario en la mar, flotando de milagro, una embarcación tan pequeña, pues te da una dimensión verdadera de lo que es tu ser, de lo que es tu vida, y eso en otros lados no ocurre. Por eso es tan sobrecogedora la presencia de Dios en la mar, ¿no? Y le sientes como si fuera pues el Padre, que es el creador del todo. Cuando tú estás en la noche, muerto de frío, sabiendo que hay 5.000 metros de profundidad en mitad del Atlántico, en una embarcación de 3 metros de eslora, viendo cómo las estrellas en el firmamento van cayendo y por el otro lado van subiendo como el sol sale y se mete por la tarde, cuando tú ves los cometas, ves las criaturas, imaginas los miedos y también los sientes, porque los miedos no solo se sienten, también se imaginan. Cuando te rearmas de valor para combatir esos miedos, pues ahí está Dios en todos lados. En todos esos sentimientos y en todo eso que ves y sientes, ahí está Dios todo el tiempo. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero al volver me gustaría que me dijeras algo que es básico. Y también lo señalaron en la charla que estuve. ¿Te has convertido en el superhéroe que quisiste de niño? No me lo digas ahora. Hacemos una pequeña pausa. Volvemos, estamos en tus propias palabras. Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Tú hoy estás siendo parte de una organización padrísima. Cuéntame de qué se trata, cuál es esa organización. Bueno, se llama Fundación Reintegra. De hecho, ya tiene varios años, pero muchos a veces como que lo confunden porque esta fundación está en Estados Unidos.
Y esta fundación se hizo precisamente para las chicas ya grandes que salen de los refugios, distintos refugios. De hecho, hay chicas que vienen desde Costa Y Rica. eso fue lo que fue como la semilla que germinó y que ha echado tantas raíces que hace que ustedes sean tan diversos y que iremos platicando también Claro. de todo lo que hacen. ¿Va por ahí? Va por ahí, Gaby, tienes toda la razón. Efectivamente, a Lolita, cuando la entrevistan, ella tendrás oportunidad también de platicar con ella, será que lo un has hecho. gusto. Sí, Pero José pues a Lolita le preguntan qué la ha marcado en la televisión, y lo que la ha marcado fue precisamente la transmisión, de salir a la calle y transmitir en vivo. Porque pues. no seríamos quien somos si no es por este bagaje cultural que traemos, ¿no? Se me hace maravilloso. Te digo que yo no lo sabía hasta que me puse a rescatar la fuente. Si no, yo no podría decirte lo que te estoy diciendo hoy. Estaría callada porque no sabría qué decir, ¿no? Y dime una cosa. En México, ¿cómo es la cultura? O sea... Pues tendremos que empezar con la pregunta de ¿qué es la cultura? Claro, ¿qué es la cultura? ¿No? La cultura tiene que ver... En esta Ciudad de México, pues hay muchas ciudades de México, ¿no? Sí. Lo mismo hay gente, pues la verdad que tiene mucho, ¿no? Y hay gente que le cuesta mucho trabajo apenas si comer. Entonces, platíquenos un poquito, por favor. Pues mira, Carol, no venía preparada, ¿verdad? Pero les quiero platicar a todas y todos para que hagamos como más o menos lo que tú dices. Vamos a ver cuánto era el porcentaje de estudiantes que se apoyaba con mi beca Talento, ¿no? Y vamos a ver... Conoce una nueva forma del ver televisión. ¡Wow, MX! Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Y mira, Álvaro, me llamó mucho la atención que cuando estuve en la charla, había muchas personas que estaban cuchicheando, en el sentido de que, no, pues ha hecho lo que ha querido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellos te veían como un moderno superhéroe, y no superhéroe en el sentido de que vas a salvar al mundo con tu fuerza, en nada. No, hacían referencia al superhéroe como aquel capaz, ese factor de cambio dentro de una sociedad normalita, ¿no? Y justamente te señalaban a ti. Por eso es que te pregunto, ¿alguna vez siendo niño te imaginaste la importancia de la influencia que podrías llegar a tener como hombre? Pues yo creo que yo creo que tenemos que aspirar todos a ser superhéroes de nosotros mismos. Claro. O sea, tenemos que ser nuestros héroes, no los héroes de alguien ajeno o de la sociedad. La opinión que tenga la sociedad de nuestras acciones es muy relativa. Mi opinión debe ser muy relativa. Porque lo importante es que tengamos la fuerza de hacer realmente lo que podemos hacer con nuestra vida, aunque sea difícil, aunque asumamos mucho riesgo, aunque la sociedad no lo entienda, la sociedad más próxima, la familia, los amigos más íntimos o la sociedad más alejada, da igual, no importa nada que no lo entiendan, porque quien lo tiene que entender eres tú, porque es tu vida. Y tu vida dura 2 minutos, mal contados, luego todos al hoyo, ya, o sea, todo el mundo. Entonces, hasta que llegue ese momento de perder la vida, por lo menos haz de tu vida lo máximo posible, sin miedo, a tomar el riesgo que tus talentos te van a permitir tomar. Pero para eso tienes que saber cuáles son tus talentos, claro, tienes que conocerte. Entonces yo, como pequeño empresario, pues efectivamente empecé a primero perder dinero porque me iba muy mal. Estaba una actividad que era alegal, no era ni legal ni tampoco legal. Estaba vendiendo antenas parabólicas, que era en el año 84, imagínate lo que ha llovido. Era una actividad que en España pues no estaba regulada. Entonces no era ilegal, pero tampoco era legal, era un arma política de televisión, como siempre lo ha sido, y al gobierno no le gustaba nada la idea de que hubiera canales por ahí del extranjero contaminando sus 2 canales manejados por el Estado, donde comían el coco a la sociedad, ¿no? Como siempre ha sido la televisión, por cierto. Y entonces, en esta compañía, pues me fue muy mal los primeros 2 años. Luego me fue mejor y empecé a ganar dinerito. Y con ese dinerito yo tenía 2 opciones: o comprar bienes materiales o utilizar el dinero para comprar tiempo y explorar a mí mismo, para conocerme, a la sociedad, a la naturaleza y a mi afición. A través de mi afición, la mar, pues lo hice. Empecé a navegar y empecé a conocer y utilicé los recursos económicos para
vivir intensamente, conociendo, explorando y compartiendo mis conocimientos, difundiendo esos conocimientos, principios y valores en los que, cuando los conoces, crees. Pero primero tienes que conocerlos. ¿Cómo vas a difundir valores y principios si no los conoces? Es imposible. Conócete, conoce lo que quieres, conoce la verdad y esparce libertad. Bueno, si estuviera aquí alguien socrático te diría, eso lo dijo Sócrates hace algunos ayeres, ¿no? Probablemente, pero yo creo que son filosofías que todos podemos comprender si tenemos la capacidad de parar un poquito la vorágine diaria, que no es fácil para nadie, pero sí parar un poquito y pensar en lo que realmente estamos haciendo con nuestra vida. Para eso la referencia de la temporalidad, de lo poco que dura todo, es muy importante. Y es muy importante el sentirnos eso, la pregunta que haces, es sentirnos héroes de nuestra actuación. O sea, hay que ser héroe porque te portas bien contigo mismo, porque no te haces trampa, no te traicionas, ¿no? Es muy fácil elegir el camino fácil, el camino de la trampa, el camino de la corrupción, el camino de copiar un examen, si eres estudiante, el camino de hacer trampa en un negocio, si eres un empresario y tienes la oportunidad. Eso es muy fácil, pero es muy cobarde. Es muy cobarde. Por ser demasiado fácil y por atentar contra tu honor. Por eso es demasiado facilón. Y solo los cobardes hacen trampa. Los valientes jamás hacen trampa. No les compensa. Porque como son valientes, se miran en el espejo y esa cobardía, esa trampa, les duele en el alma y la rechazan. Y es lo que yo invito a todo el mundo, a que sean valientes. Es algo que se decide cada día. Como mi madre decía siempre, no hay mayor nobleza que la virtud. ¿Qué es la virtud? Pues portarte bien. ¿Con quién? Primero contigo mismo y luego con los demás. Actúa noblemente y rechaza la villanía de ser un villano, porque va en ello tu propia libertad y tu felicidad perpetua, para siempre. Ya que cuando tú te proteges de la villanía, realmente lo que estás conquistando es exactamente eso, la libertad en mayúsculas. Eso es vivir libre. Y para eso hay que portarse bien. Ahora, nada más por curiosidad, las parabólicas eran unas cosotas grandotas. Enormes, tenían 2 metros y medio de diámetro, imagínate. ¿Eran más grandes que tu embarcación? Pues qué buena pregunta. La verdad es que las primeras que yo empecé a instalar eran 2 metros y medio, dependía del satélite, había hasta de 3, incluso 4. Sí. Mi embarcación actual son 3 metros, la embarcación un poco que se hace ya más de 20 años, cuando crucé el Atlántico por primera vez, eran 2 metros y medio, por ahí andaba, un diámetro enorme, teníamos que hacer una obra civil enorme para meter esa especie de mástil, en fin, un lío. Era un lío, pero funcionó al final. Obviamente, si la usaras como balsa, se hundiría, pero... Eso sí. Porque era demasiado metal, ¿no? Era de aluminio, eran antenas parabólicas hechas en el norte de España, en Barcelona, en Cataluña. Había otras que traíamos desde Atlanta, fíjate, desde Georgia, de Estados Unidos. Otras las comprábamos en Rusia. La electrónica era sueca, española, francesa, en fin, hacíamos ahí un popurrí y funcionaba el equipo, la verdad. Pero bueno, tenemos que hacer de todo, ¿no? Labor comercial, labor de instalación, labor de todo tipo. Era muy gracioso a veces porque teníamos un showroom y tal, en el sur de España, en Marbella, donde había muchos pues árabes de estos ricos y tal, que tenían mucho dinerito para pagar estas antenas. Y entonces, pues, yo les vendía la antena con mi buena corbata, bien vestido y tal, al árabe y tal, a ver si me compraba la antena. Y al día siguiente había que hacer la instalación. Entonces llegaba yo mismo con un mono azul y mi socio, y entonces andaba por ahí al árabe y decía, usted se parece mucho al que me vendió la antena ayer y tal. Sí, era mi hermano, ¿no? Era primo mío y tal. Y así es como hay que empezar. Los negocios, la vida, todo. Hay que esforzarse mucho. Nosotros dormíamos... Yo he dormido 4 años en mi oficina, en un colchón, vamos. Trabajamos 20 horas al día. No. Y eso hay que hacerlo. Claro. Eso hay que hacerlo. Y ese riesgo hay que tomarlo. Y 2 años sin ganar nada, porque ya digo, no iba nada bien la cosa. Pero luego, si te esfuerzas mucho y sigues intentando las cosas, pues las cosas salen mejor. Y vas progresando. Personalmente,
y también en la sociedad. Sin duda, también aquí nada más ahorita me acuerdo mucho de algunos casos que me tocó ver aquí en México, de que ponían la parabólica y ¡pum! Se hundían los techos porque no los aguantaban. Eso era muy complicado y además... Era pesada. Era muy pesada, luego los vientos tenías que calcularlo muy bien y había que instalarlo en sitios muy reforzados. Si eran los tejados, pues a veces hacíamos unas instalaciones de unas vigas ahí en las azoteas enormes, preveyendo precisamente eso, los momentos de viento y tal. El efecto vela de una antena parabólica es enorme, ahora ya son más pequeñitas. Ya no es tan peligroso, ya no es tan difícil instalar, pero antes era muy complicado. Ligeros, claro. Exacto. Pero qué curioso es la vida, ¿no? Porque algo que tú lo viste como en ese momento como una forma de hacer negocios, de sobrevivir, en este momento y en el mar también te sirve. Eso es aeronáutica. Sin duda, todo te sirve. El esforzarte, el no ver problemas sino soluciones en las situaciones conflictivas, el saber que todo tiene una solución si te esfuerzas al máximo por conseguir esa solución, el no desesperarte, el tener fe en tus posibilidades, en la ayuda de Dios, todo eso te ayuda mucho a solventar situaciones de crisis y, insisto, hay que ver soluciones, nunca hay que ver problemas. Y también en la charla, regresando, la otra pregunta que me encantó que le hice, bueno, no sé si te la dijeron o nada más, ya por tiempo ya no les alcanzó a decírtelo, pero ahí estaban diciendo, este tipo de palabras motivadoras sería excelente para círculos de adictos, porque curiosamente los adictos lo que están haciendo es sobrevivir, si es la palabra adecuada, ¿no? Porque de alguna manera necesitan nutrirse de algo, llámale Dios, llámale familia, lo que quieras, pero necesitan algún eslabón para no perderse en la irrealidad de su vida. Sin duda. Y me estaban comentando, es que sabes que la charla de él podría ser excelente de motivación y sobre todo de ponerlos a pensar en sí mismos de cara a su compromiso con las personas que aman, con su sociedad, con su Dios, etcétera. ¿Qué opinas de eso? Pues así es, yo de hecho estoy dando charlas de motivación a personas que son adictas al alcohol, a las drogas, pues llevo 40 años, vamos. Y la verdad es que les digo siempre lo mismo, el mensaje es muy sencillo. El mensaje es, estás vivo de milagro, tienes que conocerte y respetarte. Emborracharte, drogarte, trampear es un atentado contra ti mismo. Cuando tú te tomas un producto, en el caso de droga o el alcohol, que es otra droga igual, te va a modificar tu percepción natural de las cosas, eso es una gran cobardía. Vas a tomarte algo que no sabes lo que es, nadie lo ha controlado, un atentado contra tu salud, y encima vas a ayudar a las personas que no tienen ni corazón, ni conciencia, ni valor, ni honor, y están aprovechándose de esos consumidores para hacer dinero. Pues le estás ayudando, eso está muy mal, porque es poco inteligente. Entonces, yo creo que lo mejor es respetarte, saber que tu vida es irrepetible, es única, y rechazar la traición que supone envenenar tu cuerpo y tu mente con la trampa, la droga, el alcohol y todos los atentados a tu honor y a tu vida. También pegarte un fin de semana en la televisión es el mismo atentado. Para eso se necesita valor, determinación y decisión. Te respetas, te quieres y evitas traicionarte. Así de claro. Pero tienes que hacerlo tú solo. Solo es rigurosamente solo. Es una decisión que tienes que tomar tú. Es verdad que hay muchas personas que te pueden ayudar a tomar esa decisión diciéndote cosas como la que yo estoy diciéndote ahora mismo. Pero eso no significa que el gran héroe de esa decisión eres tú. Y es un acto de heroicidad que te va a llenar de felicidad, de verdad y de libertad. Ahí te vas a poner en pie ante tu vida. Qué bonito. Sí. Y qué fácil, que es lo importante. Qué fácil es hacerlo. Simplemente decidirlo. Y cuando eres más joven y la moda y los chingones de la clase o de la universidad van en esos rumbos, tú te pones de pie ante ellos y dices, yo no voy por ese camino. ¿Por qué? Porque me quiero, me respeto y soy más importante que tú, que me intentas llevar por el camino del mal y de la perdición. Yo no me voy a dejar
y no te voy a dejar que me hagas a mí el mal y que se lo hagas a los demás. Te conviertes en el héroe de la comunidad también. Sin miedo, sin amedrentarte, con la fuerza y el coraje que se derivan de la verdad. Ahí lo tienes todo. Desde luego. Fíjate que nosotros cuando creamos este canal, antes éramos Aztele, Emprender con Valores. Y para nosotros era muy importante que el emprendedor, cual fuera, tuviera los valores para desarrollarse. En este caso, tú has emprendido metas económicas, metas humanas, metas profesionales, metas propias. ¿Cuáles han sido los valores más constantes que has requerido? Bueno, pues los valores del esfuerzo personal, los valores de la confianza en tus posibilidades y todos los valores y principios que vienen de conocer esos talentos que Dios te presta para que la vida que también te presta Dios sea lo más bonita, edificante posible. Es verdad que he tenido suerte de tener una educación con mucho amor de mis padres y mucha disciplina a la vez, que son dos cosas fundamentales que tienen que estar siempre juntas en la educación de los jóvenes, ¿no? Ser familia numerosa, somos 6 hermanos, también ayuda, porque eso te ayuda a saber pues la realidad de la vida, y tener pues unos padres, una gran suerte, que como digo eran muy rigurosos, muy rigurosos en la educación, pero también a la vez aportando, dando mucho cariño. Pero claro, riguroso significa pues dormir bajo cero con 8 años. Estaba acostumbrado a dormir bajo cero con 8, 9, 10 años, ¿no? Y eso la verdad es que te enseña mucho, porque te endurece. Eso te da unas claves en las que entiendes que todo lo que puedes de alguna manera tener, ver, comer, beber, abrigarte, pues que no gratis, que es absolutamente increíble, que es un regalo de Dios. Te hace aprovechar todo y dar gracias a Dios y apreciar absolutamente todo lo que tienes. Empezando, insisto, por la capacidad de poder ver, que lo damos por hecho, pero que es un verdadero regalo, auténtico regalo. O poder sentir, o poder escuchar. Ya no te digo si puedes beber, si puedes comer y si tienes, insisto, un abrigo y unos zapatos. Es que entonces ya eres el mayor afortunado de la tierra. Pero eso lo tienes que saber, no tienes que dar nada por hecho. Entonces, lo que tenemos que intentar realmente conocer en nuestra sociedad es que no hay derechos. Que no hay derechos, hay obligaciones. Es muy duro decirlo así, pero queda así, que no hay derechos. O sea, tenemos derechos cuando conquistamos el derecho, cuando alcanzamos el derecho con nuestro esfuerzo. Entonces sí, pero eso de tener derechos a cambio de nada es algo que no existe, es un invento de los políticos para intentar controlarnos, dándonos esos supuestos derechos que los políticos no pagan, lo pagan otras personas, para secuestrar nuestros votos y dominarnos. Eso es falaz, eso no existe. Derechos cuando hay obligación. Las sociedades asumen obligaciones, las personas construimos nuestra civilización, nuestra sociedad, y a partir de ahí alcanzamos derechos, claro que sí, pero porque los hemos conquistado nosotros con nuestro esfuerzo. Eso es muy importante. Y eso es aplicable también a nuestra vida. O sea, no creamos que tenemos derecho a ver, que tenemos derecho a comer. No. Tenemos que, ya que vemos, pues vamos a proteger que nuestra vista dure lo más posible. Para eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. No podemos emborracharnos o hacer el animal en lo que sea, poniendo en riesgo la capacidad que tenemos de ver, porque vamos a perder el derecho que creíamos que teníamos ya por haber nacido viendo. ¡Qué suerte tenemos! Insisto, obligación es lo importante y el derecho se alcanza luego, cuando la obligación ha sido ejecutada con determinación y con esfuerzo. Álvaro, cuando estás en el océano,
Platícanos un día común de ese navegante intrépido. Bueno, pues suelo zarpar con el amanecer y nada, me hago la mar y ahí veo a ver cómo está la situación meteorológica. Muchas veces el parte no es muy bueno, pero hay que salir porque hay que hacer la etapa. A no ser que haya un parte meteorológico realmente adverso, malísimo, pues hay de hecho, bueno, muchas veces los propios pescadores, o si hay guardia costera o las armadas, pues no me dejan salir, vamos, como es normal. Pero vamos, si se puede salir, porque aunque esté mal la cosa, pues se puede navegar, pues zarpo. Y zarpo navegando siempre en pie, el 100% del tiempo lo navego en pie para evitar daños en la espalda por los golpes constantes contra la mar. Y voy haciendo horas y horas y horas. A veces he podido desayunar, a veces no. A veces estoy en un sitio donde no he podido tomar nada. Sí que llevo siempre consigo agua, como sea. A veces por no comer nada, por no haber podido ni siquiera a lo mejor cenar el día anterior, y a lo mejor estuve 2 días sin comer nada porque no había dónde comer, pues estás un poco débil, pero estás mentalizado, estás intentando, bueno, pues que el físico aguante. Siempre llevo algo de miel, algo de frutos secos, que me ayuden un poco a paliar esa falta de alimentos que a veces, pues ya digo, es por fuerza, porque en los sitios no hay, donde voy parando, pues no hay ningún sitio donde poder revitollarte de alimentos, ¿no? Y voy haciendo tapas, voy evitando los sargazos cuando estoy en zona donde hay sargazo, porque el sargazo se mete en la turbina de propulsión y me toca lanzarme al agua con un cuchillo y sacarlo. Voy evitando los plásticos, que por desgracia está lleno de plásticos, por la misma causa. Evitando las redes de deriva. Cuando hay algo interesante, pues veo un tiburón, unos delfines, una ballena, pues saco mi pequeña cámara pequeñita y voy grabando un poco, y voy filmando. Siento la naturaleza, lucho contra la mar. A veces se pone la cosa dura, se pone pues complicado, hay pues muchas olas, en fin, hay que luchar. Caigo al agua frecuentemente, me levanto, nado a todo meter a buscar la embarcación, me embarco y sigo. Rezo mucho, medito, contemplo. El color de la mar es siempre distinto, cambia constantemente. Los tonos, los reflejos, es impresionante, es como ver el fuego, ¿no? Cuando veis el fuego, las llamas siempre son distintas, o las nubes, pues también son distintas. No te aburres de verlo si tienes la sensibilidad de apreciar esas diferencias. Y van pasando las horas, de repente veo un barco de pesquero que está un poco en mi rumbo, me acerco, hablo con ellos, enseguida me invitan un cafecito caliente, unas sardinas, que me vienen al pelo, porque claro, tengo un hambre que no veo, y me vienen fenomenal, y entonces hacen fotos. Yo les pido que radien, por su radio, pues que radien mi posición, la embarcación. Eso me sirve mucho para certificar los récords del mundo, porque claro, tienes que tener ciertos testigos que te vean salir del puerto y llegar a otro puerto, a otra playa, donde llegues, pero luego en el camino, pues es muy bueno que los barcos pesqueros, barcos también mercantes o de la marina militar o de cualquier otro tipo de embarcación, pues que radien tu posición. Eso queda ya ahí y eso es muy bueno para las certificaciones de los récords mundiales. De repente, pues nada, hay una situación donde a lo mejor pues la bomba de combustible no funciona, tengo que sacar el asiento, acceder al motor, intentar arreglar como puedo esa pequeña avería. A veces puedo, a veces no puedo, en fin, intento poder siempre, claro, porque cuando no puedo pues me quedo a la deriva durante horas hasta que lo consigo. Y nada, tengo que meterle mucho al agua porque aunque intento evitar, ya digo, los plásticos, las redes de deriva, los sargazos, etcétera, pues siempre se mete en la turbina, se atora eso y se para la embarcación y me toca lanzarme al agua y sacar esos impedimentos, ¿no?, para la propulsión. Hay mucho tiburón a veces me tengo que lanzar viendo el tiburón que está ahí mismo, pero hay que lanzarse lo antes posible, porque cuanto más tardes el tiburón va a estar más interesado en saber qué es lo que es aquello. Y hay que vencer al miedo constantemente. Suele anochecer, suelo llegar a los puertos ya de noche, a veces de noche cerrada, a las 2, a las 3 de la madrugada, otras veces llego cuando está anocheciendo, es lo recomendable. Aunque la navegación por la noche también me gusta mucho, la mar suele estar más calmada,
suele ser más fácil en ocasiones navegar por la noche que por el día. Cuando hay mucho sol también te evitas el sol, lo cual es importante. Me voy cambiando un poco, voy poniéndome más ropa o menos, depende del frío que haga. La ropa la llevo en un tambucho donde llevo todo. Ahí lo que tengo que usar durante los años que dura esa travesía. Voy sacando, voy metiéndome, pues a lo mejor una chaqueta de neopreno, en fin, cortavientos, me pongo una capucha de neopreno cuando hace mucho frío. En fin, es una lotería, vamos. De repente, pues sí, llego a un puerto, veo un puerto, a lo mejor ahí veo que hay una cofradía, unos pescadores, pues ahí me intento varar como lo que puedo, hablo con ellos, sigo, en fin, es una aventura constante, no puedes prever mucho y tienes que ir confiando en el destino, en tus posibilidades y confiando en Dios, sobre todo, lo más importante, que Dios te ilumine y te dé fuerza para solventar esas situaciones de conflicto y de problemas, insisto, convirtiendo los problemas en soluciones. ¿Cuántas personas te acompañan? No acompaña a nadie, voy solo. Okay. Voy completamente solo, salvo el Atlántico, que tuvo un barco de apoyo, evidentemente, que me da combustible y alimentos. El resto voy completamente y rigurosamente solo. Perfecto. Tú dijiste algo, vencer tus miedos. Pero te pregunto, ¿es vencer los miedos o es saber vivir con ellos? Bueno, yo creo que buena pregunta. Es que es un poco parecido, ¿no? Hay que saber vivir con la situación, o sea, con la realidad, con la verdad. Y el miedo tienes que convertirlo, tienes que transformarlo en un acicate que te ayude a la resolución del conflicto que ha ocasionado el miedo. O sea, el miedo viene por una situación de miedo, que causa miedo. Entonces tú tienes dos opciones, o que el miedo te paralice y que esa situación te tenga bloqueado, o que el miedo saque lo mejor de ti mismo, saque toda tu voluntad, toda tu fuerza, toda tu adrenalina mental y física y te ponga en guardia a batallar contra esa situación que ha causado el miedo. Entonces pones el miedo a tu favor, en vez de tu contra, a tu favor, y logras siempre superar la situación. Y es impresionante. Y es que te lo pregunto porque la gente que nos está viendo, te reitero lo que escuché ahí en esa conferencia, te veían como un héroe. Y probablemente te vean así porque no se han atrevido ni a vencer, ni a convivir, ni a compartir, ni de alguna manera tratar a sus miedos. Y simplemente no se atreven. Para las personas que no se han atrevido, ¿qué sugerencia les darías? Pues que se atrevan. Que se atrevan porque es su decisión. Y merece la pena atreverse. Y merece la pena arriesgarse. Tomar riesgo es progresar. No os olvidéis de esa frase. Arriesgarse es progresar. Y tomar riesgo, salir de la zona de confort que llaman, es fundamental para ser feliz y para hacer con nuestra vida lo máximo posible. Por eso, el tomar riesgo, siempre que el riesgo sea medido con la medida de las posibilidades que nos dejan tomar ese nivel de riesgo, conforme a los talentos que tenemos, hay que hacerlo. Siempre. En toda circunstancia. Constantemente. Arriesgarse y sacar el máximo de cada segundo de nuestra vida. Álvaro, ¿tú te has atrevido a todo o todavía te falta algo por lo cual vayas? Yo me atrevo a todo para lo que creo que tengo la capacidad de atreverme. Ahora, no me atrevo a cosas para las que no estoy preparado porque sería una locura. Y precisamente cuando uno se respeta y se considera, se quiere, se respeta, se conoce y se respeta, lo último que hace es atentar contra su vida, porque como se respeta, pues se quiere y no quiere perder la vida. Entonces, sí te puedes arriesgar al máximo, pero con los talentos, insisto, que Dios te ha dado y que sabes que tienes. Si no, es una locura, y eso es lo que tiene que estar, hay una frontera fundamental. Tienes que ser cuerdo. La cordura es lo que te da la libertad. La locura es lo que te aleja de la realidad. Y eso tienes que evitarlo siempre. Cuanto más cuerdo eres, más libre eres.
Para la gente que nos está viendo, tus redes sociales, ¿cuáles serían? Bueno, las redes sociales, mi nombre es Álvaro de Marichalar. Hay Instagram, Facebook, YouTube, tal. Ahí pueden seguir. Yo cada día o cada 2 días suelo poner un vídeo de la etapa o de las conferencias, si estoy en tierra, etcétera. Y será un honor el que puedan seguirme y que puedan animarme un poco también y compartir, que es lo más importante, estos valores de concienciación en lo que significa el respeto a uno mismo, a los demás y al medio ambiente, y estos valores también de lo que significa conocernos, conociendo nuestra identidad, nuestra historia, nuestras raíces, que es lo que hace nuestro presente y lo que puede hacer fuerte y seguro nuestro futuro. Y es de lo que hablo yo, de historia, de ecología, de la mar, de las personas, del amor, del cariño, del respeto, de Dios, de todo lo que veo y siento en la mar. Pregunta, qué bueno que dijiste lo de Marichalar. Hemos visto el apellido con diferencias de vocales. ¿Es común o nada más son que se va descomponiendo conforme pasa el tiempo? No, es un apellido... Lo hemos encontrado con Marichalar, sí, con alguna combinación. Es Marichalar, siempre es lo mismo, lo que pasa es que a veces hay un fallo en la letra y tal, pero vamos, es Marichalar con CH en castellano y con TX en vascuence, ¿no? Pero es lo mismo, Marichalar o Marichalar, pero vamos, si hay algunas variaciones, realmente lo mismo. Bueno. Pero vamos, ahí digo, lo importante es tener el apellido de ser libre. Ese es el apellido fundamental, ser libre y buena persona. Y eso, con eso va a todos lados. Sin duda. Mira, siempre considero yo que las personas se rigen por una razón, por el corazón y por el tesón, que sería la pasión. Es lo que te da la garra. ¿Qué tanto eres de razón, qué tanto eres de tesón y qué tanto eres de corazón? Hay que combinar todo un poco, aunque los caracteres de cada uno de nosotros pues son lo que son, ¿no? Yo soy más del corazón, sin duda, y me dejo llevar un poco por los instintos que vienen de los talentos que creo que puedo tener, que puedo atesorar, que puedo poner en valor, pero no está nada mal que alguien sea más racionalizador, que la razón sea más importante en sus decisiones, o pasional, o cada uno somos como somos. Sí que tenemos, yo creo, que respetarnos precisamente y saber lo que somos, cómo somos, y actuar en consecuencia sin miedo. Si tú eres más pasional o te gusta más pensar las cosas un poco más pausadamente, pues hazlo porque es los talentos que tienes. Entonces tenemos que estar siempre en armonía con los talentos que Dios nos presta. Excelente, estamos a punto de irnos, pero me falta una pregunta. En tus propias palabras, Álvaro, ¿quién eres? Un romántico, un navegante solitario. Tan solitario que cuando estás solo, ¿de cuántas maneras das gracias por la oportunidad que tienes de vivir a tu manera? Bueno, vivir a la manera de uno muchas veces es complicado porque, claro, renuncias a muchas comodidades, a muchas facilidades, pero merece la pena. Merece la pena vivir a la manera de cada cual, siempre intentando, insisto, y no quiero ser pesado, quiero realmente decirlo con mucha claridad, porque cuando lo digo, me lo digo a mí mismo también, o sea, que yo no solo lo digo para convencer a nadie, lo digo para convencerme a mí mismo, porque todos dudamos y todos tenemos nuestras inseguridades todo el tiempo. Pero hacer lo máximo con los talentos que Dios te presta es clave, es fundamental. Y por mucho que sea duro, por mucho que sea complicado, por mucho que sea incómodo, arriésgate y cruza la mar. Como decimos los marinos, quien no se arriesga, no cruza la mar. Excelente, muchísimas gracias, pero no solo gracias por la entrevista, sino gracias por haberles dado detalles de una ilusión a todas las personas que han asistido a tus conferencias, a las personas de los pueblos indígenas que se sintieron representados por muchas de las palabras que tú decías, de las mujeres, de los niños, niñas y sobre todo de las personas que iban sin una intención más que estar ahí y se fueron con una vocación de darle pie a sus sueños. Muchísimas gracias, Álvaro. A ti, muchísimas gracias. Encantado
Y nada, ánimo a todos los mexicanos, que sois unas personas impresionantes. Yo estoy muy reconocido a México. Ya me acogisteis hace 10 años, cuando hice la travesía del Caribe, conmemorando el 5º centenario del descubrimiento europeo del Pacífico y de la Florida por Vasco Núñez de Balboa y Juan Ponce León, respectivamente, 1513-2013. Pero ahora me habéis acogido de una manera todavía más fuerte, porque he estado más tiempo, y me he enamorado de México completamente. Ya estaba enamorado desde hace 30 años que vine la primera vez, pero ahora me he enamorado todavía más. Es verdad que también me he enamorado de Cuba, de Belice, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala, de Florida, de Alabama, en fin, de Texas. Pero México es mucho México. Y México me ha abrazado todavía más fuerte. Y por eso, gracias de verdad a todas las personas en todos los puertos de mar, de todo el litoral atlántico, que me habéis ayudado tanto, también aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades, en Puebla, en Querétaro, en tantos sitios donde he estado ya. Pero ahora me queda todo el Pacífico mexicano, toda la costa pacífica de México, que es larguísima. Ahora, si Dios quiere, pues estar perdiendo unos días desde Panamá, rumbo a Alaska, y voy a pasar por todo el México, costa pacífica, donde rendiremos homenaje a ese gran galeón de Acapulco, ese galeón también llamado galeón de Manila o nao de la China, que, como sabéis muy bien, hizo esa gran labor de unión comercial entre Asia y América durante 300 años, siendo México el centro del mundo, 3 siglos. De todo eso vamos a hablar, a todas esas personas vamos a intentar animar para que hagan lo máximo de su vida y que juntas hagan el máximo con esta nación bendecida por Dios, México, que el día que esté todo el pueblo mexicano a una, no los va a parar nadie. Muchísimas gracias, Álvaro. Y al final, parafraseando ese dicho, en cada puerto un amor, en cada país un amor. Buen navegante. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Estas han sido tus propias palabras.